Buenas tardes, ¿cómo va? Este es el camino de la energía. Estamos acá, programa número 60. No lo puedo creer, hola, ¿cómo va? Programa 60 ya, no lo puedo creer. No recuerdo haber hecho tantos vivos en mi vida, o videitos, así que bastante. Primero y principal, quería mandar un saludo a todos, agradecer a todos por los que están ahí, empezar este vivo con saludos, con agradecimiento, porque, bueno, la verdad es que si ustedes no están de ese lado, no hay mucho sentido para acá, porque que yo esté acá, en esta pantallita. La realidad es que cuando uno comprende determinadas situaciones que tienen que ver con el propósito o con determinados aspectos de la vida en la que uno se da cuenta quién soy yo si no está el otro, dónde está mi sentido de la vida, dónde está el por qué o el para qué. Y en mi caso yo necesito otros para que ese propósito tenga un sentido, tenga una coherencia. Y quiero agradecer desde ya a todos los que siempre están acá, los que te ponen like, los que te comparten, los que te recomiendan, todo lo que sea que aportes, o te ven el vivo, o lo que sea que sientan que les aporta este canal. La realidad es que yo empecé hace ya, desde un modo comercial, empecé hace 6 años, ya 6 años, pero vengo comenzando con esto desde hace mucho más, pero siempre pensando que eso era más que nada un servicio en el cual uno hace algo sin pensar en recibir nada. Y cuando digo nada, me refiero a nada, nada de nada. Y la realidad es que después me di cuenta que no. Uno tiene total derecho a recibir algo a cambio de lo que está dando. Porque de lo contrario no hay un fluido en todo lo que estamos haciendo. Uno solo da, pero no recibe. Entonces, lo que quiero decir en este intento es simplemente agradecer, porque de alguna manera eso se ha ido generando de a poco, con muchos intentos, con muchas pruebas, con ensayos de todo tipo, y se sigue gestando, por supuesto, ¿no es cierto? No es que llegue al final de la meta ni nada de eso. Se sigue gestando, se sigue haciendo, se sigue elaborando, pero aún así quería empezar el vivo agradeciendo, porque me parece que de lo contrario no hay mucho sentido en cualquier cosa que yo haga si no está el otro. Esa es mi verdad específica. Puede haber otras verdades, por supuesto, en las que no se necesitan de otros, y está perfecto también.
pero en lo que se refiere a mi experiencia, necesito del otro para que esa verdad tenga una coherencia. Buenas para los que se vienen sumando. Bien, ¿cuál sería la temática de esta tarde? De esta tarde, debo recordar que ahora hago a la tarde estos vivos. Debo recordarlo. Pues esto de haberlo hecho mucho tiempo a la mañana y ahora pasarme a la tarde, bueno, hace que mi speech esté un poco cruzado, pero bueno, no importa. Lo importante es que ahora vamos a ir al tema. El tema que surgió a través de la encuesta de YouTube, que hice en YouTube, fue la ignorancia y cómo nos limita. Y me dije, ¡apa! ¡Qué tema interesante! Me parece un tema interesante para aportar porque en general lo que nos pasa siempre cuando nos va mal en una situación, ya sea de índole emocional, material, espiritual, siempre tiene que ver con la ignorancia. Y vos me vas a decir, bueno, pero que entonces tengo que hacer un curso. Hago un cursito, me inscribo en un curso, me quito la ignorancia y listo. No nos estamos refiriendo a ese tipo de ignorancia. El tipo de ignorancia que nos estamos refiriendo tiene que ver con, yo diría, dos tipos de ignorancia, dependiendo en qué nivel estemos, pero especialmente una en particular que es la ignorancia espiritual. Esa es la mayor, digamos, y es la que abarca, te diría, todo. Cuando uno logra salir de ese lugar, logra entender muchas cosas a otro nivel, no al nivel analítico, que sería el tipo de ignorancia que uno hablaría dentro de lo intelectual, que sí se cura con un cursito o yendo a la escuela, a la universidad, a donde sea que sientas ir para curarte de esa ignorancia. Pero eso es un tipo de ignorancia. La ignorancia intelectual, que está asociada a la mente analítica, intelectual, estructurada, la que le gusta absorber el conocimiento, ¿sí? Pero siempre de manera encajonada, estructurada, y está muy relacionada también a los conceptos de la sociedad. ¿Qué es lo que se considera que es alguien intelectual, alguien que sabe, alguien, digamos, ¿cómo puedo explicar? Alguien que está en el tema, por decirlo de una manera. Por ejemplo, y lo digo esto sin ofender, porque no me gusta ofender, pienso que todo es importante. Si tenemos algo frente a nosotros y lo estamos experimentando, lo estamos vivenciando, es porque es importante para nuestra experiencia. Si está, si lo podemos ver, captar, oír, sentir, entonces es importante. Y debe estar. Entonces, ¿es importante el intelecto? Sí, es importante. Porque es el intelecto lo que nos permite comprender determinadas cosas. Pero ¿es lo único importante? No. ¿Solo somos intelecto? No. Somos muchas cosas. Somos emociones, somos cuerpo, somos sangre, somos espíritu. Somos todo lo que te puedas imaginar que somos. Tenemos muchas de esas cosas latentes en nosotros y no las estamos usando. Por ejemplo, la llamada inteligencia
emocional. ¿A qué se refiere la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es cómo manejarnos a través de las relaciones, a través de cualquier tipo de relación, no solamente la relación de pareja, que es por ahí el tópico más popular, sino a todo nivel, amigos, padres, hermanos, abuelos, el vecino, mi jefe, todo tipo de relación a todo nivel, durante toda nuestra vida. Si queremos tener una cierta armonía, una cierta fluidez, tenemos que aprender a relacionarnos, y eso requiere un determinado tipo de inteligencia que no necesariamente es la inteligencia intelectual. Para eso se requiere empatía, se requiere poder ponerse en los zapatos del otro, comprender, sentir no lástima, sino compasión por esa persona, entender lo que le está pasando, lo que le podría estar pasando, para así encontrar en nosotros las herramientas adecuadas para responder ante esa situación, emocionalmente. Ahora, irónicamente, si bien nos gusta decir que somos seres sociales, la inteligencia emocional que nos ayudaría a ser seres más sociales no siempre está muy desarrollada, que digamos. ¿Por qué? Porque no se la considera importante. Se considera que lo importante es ser seres productivos, seres que dan a la sociedad diferentes cosas, diferentes aspectos, que la nutren y que ayudan a que siga adelante. Pero aparentemente el combo emocional no estaría incluido. Ese es un tipo de ignorancia. ¿Por qué? Porque yo no estoy teniendo en cuenta que tengo frente a mí una persona que también tiene emociones y que puede sentirse bien o mal, o que puede fluctuar, o que le puede pasar de todo en el medio, y que eso la va a afectar y va a afectar su comportamiento. Ahora, cómo yo reaccione a ese comportamiento habla de mi inteligencia emocional, no intelectual. Acto fallido. Acto fallido. Recordemos siempre, por cada dedo que yo estoy apuntando hacia el otro, hay 3 que apuntan hacia mí. Entonces, es importante también tener una inteligencia emocional y por ende trabajar la ignorancia emocional. El hecho de, bueno, yo soy como soy, y hago lo que siento, y bueno, y al otro, y bueno, pero el problema al otro. Con eso no estoy hablando tampoco de quedarnos pegados como si fuéramos un chicle. Siempre equilibrio. Es comprender, empatizar, para poder tener las herramientas necesarias para tener la respuesta adecuada a esa situación. No un desborde. ¿Sí? Y lo dice una canceriana que de desbordes emocionales puede hablar bastante. Una de las cosas que nos pasa siempre con la ignorancia es esto de no poder ponernos en los pies del otro, ¿no es cierto? En el cuerpo del otro, en la situación del otro, esa cosa de no empatía, que realmente a veces uno se pregunta qué pasa, ¿no es cierto? Que no podemos, que nos frena, que no podemos ponernos en el zapato del otro y entender al otro. ¿Será que en todo caso no nos han entendido a nosotros tampoco? ¿No es cierto? Entonces,
doy lo que recibo, de alguna manera. Ahora, cuando logramos empezar a entrar en esa faceta en la que decimos, ¿qué le estará pasando a esta persona? Es ahí donde nos tenemos que empezar a plantear que hay otra cosa en nosotros, hay otra forma que está empezando a emerger en nosotros. Y eso tiene que ver con lo emocional. Ya no tanto desde lo analítico intelectual, que siempre va a estar igualmente. Como les he dicho en otros programas, nunca hay que irse de punta a punta, ir polarizada, sino que hay que tratar de integrar ambos aspectos. Hay que tratar de hacer una fusión y de tratar de saber usar esas partes, ¿sí? Cuándo saber utilizar lo que es meramente analítico e intelectual, y cuándo saber utilizar lo emocional, y cuándo por ahí poner una pizca de ambas cosas, porque a veces las situaciones de los seres humanos requieren eso, porque son a veces tan complejas que no depende de un lado o del otro, depende de saber hacer un cóctel adecuado y en su justa medida. Y una de las cosas que tenemos que hacer antes de llegar a trabajar la ignorancia espiritual es primero la emocional. ¿Por qué? Porque la emocional es la que nos ayuda primero a entender emocionalmente al otro. Si yo no puedo entender emocionalmente al otro, mucho menos voy a poder entender espiritualmente. O sea, ir de 0 a 100, yo creo que muy pocos en el universo lo pueden hacer. Generalmente siempre es un proceso. Ir a escalones. Ahora, ¿por qué digo que esto nos limita? ¿Sí? Claramente nos va a limitar, porque si yo no logro empatizar, no voy a poder comprender lo que le está pasando al otro y no voy a poder cumplir ningún tipo de destino, por así decirlo. No voy a poder cumplir con ningún tipo de misión que yo tenga con esa persona. No voy a poder interactuar correctamente con esa persona. No voy a poder dar ni lo que yo creo que debo dar, ni la persona va a recibir lo que tenga que recibir. O sea, va a recibirlo, sí, pero en orden de cuánta ignorancia tenga. Entonces, muchas veces yo a veces recibo personas en las consultas con esta situación de el otro no me comprende, o el otro no me entiende, o el otro no me quiere escuchar. Y yo a veces pregunto, ¿y vos lo escuchás? ¿Vos lo comprendés? Y a veces me dicen, sí, yo lo escucho, yo lo comprendo. Y él a mí no. Ok. ¿Estás segura de eso? Porque si lo comprendieras y lo escucharas, no te estarías haciendo todo este lío. No necesitarías venir a una consulta. Obviamente se lo digo de otra manera, un poco más disciplinada, un poco más diplomática, pero se lo digo, se lo hago entender. Generalmente, si uno está bien, está alineado, no necesita de alguien para procesar estas cosas, porque ya lo entiende. Emocionalmente o intelectualmente ya lo entendió. Ahora, cuando necesitamos, y no solo lo necesitamos por una cuestión de entendimiento,
sino que además lo necesitamos, porque si no lo decimos o no lo procesamos, ya nos afecta nuestras emociones, nuestra salud, nuestros pensamientos. Entonces ahí ya subimos como un escalón más y ya no es solamente la ignorancia emocional, sino empezamos ya con la espiritual. Porque ya llegamos a un punto en el que ya es muy fuerte toda la situación y ya llegamos a un punto de fragmentación tal, que es muy complejo para nosotros procesarlo, porque ya no es que no entendemos sus emociones o no entendemos su proceder o no entendemos. Y eso generalmente, ¿por qué tiene que ver? Tiene que ver porque hay una gran escuela desde el día 1 que nacemos, que es la escuela de la vida, que primero nos fragmenta. Nos dice que somos esto y no esto y no aquello, esto y no lo de más allá, y que vos no podés hacer aquello y no podés hacer esto, y nos meten un cóctel bastante raro, pero fragmentado, en el cual nos dicen cómo se supone que debemos vivir. Desde el día 1 empezamos a asimilar eso. Y lo que hacemos es olvidarnos que en algún momento nada de eso fue una creencia para nosotros. Ponderamos esa fragmentación y la reproducimos constantemente a todos. La reproducimos constantemente. Yo fragmento todo, divido todo. Cuando en realidad lo que más deberíamos hacer es integrar, es unir, es fusionar. Porque justamente si estamos como estamos en estos momentos, es porque nos la hemos pasado fragmentando cosas. Hemos dividido cosas, hemos hecho de nuestra vida una fragmentación, no una unidad. Entonces yo te preguntaría, ¿qué es lo que querés? ¿Querés fragmentación o querés unidad? ¿Querés algo que tenga sentido para tu vida? ¿Querés seguir peleándote por cosas que en realidad no tienen sentido? Cuando hago estas cosas a veces, muchos me miran así. Y es como que me dicen, ¿cómo que no tienen sentido? Sí que tienen sentido. Obvio que tiene sentido para vos. Obviamente. ¿Por qué? Porque construiste una vida en base a esa fragmentación. ¿Quién serías sin esa fragmentación? Definiste tu vida en base a eso. ¿Cómo categorizo todo? Y cómo digo, esto lo acepto y esto no, y esto que no acepto, no lo voy a aceptar nunca. Ahora, ¿cómo eso piensan que puede ayudar a la evolución de nuestra alma, de nuestra persona, de nosotros como seres holísticos? El ego siempre va a estar fragmentado porque así nos lo hacen, así nos hacen, digamos, básicamente. El hecho es que tarde o temprano en la vida vas a necesitar empezar a integrar, porque de lo contrario esa fragmentación va a empezar a hacer estragos.
ya no vas a poder sustentar tu vida en base a esa fragmentación. No vas a poder darle sentido. Generalmente estas cosas pasan con lo que muchas veces se llama la noche oscura del alma. Cuando empezamos a tener esas situaciones en las que realmente no entendemos por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Nos sentimos horrible, no le vemos sentido a nada, pero a la vez no podemos salir de esa fragmentación. ¿Pero por qué? Porque todavía no nos dimos cuenta conscientemente que estamos fragmentados. Yo hace varios años que vengo con eso. Sé que estoy fragmentada, lo sé. Una de las cosas que es más difícil de admitir es eso. Yo estoy fragmentada. Fragmentado, fragmentade. ¿Por qué? Porque tengo opiniones, tengo prejuicios, tengo ideas, ideologías, religiones, conceptos. Todo eso divide. Todo eso eventualmente divide. Ahora, ¿qué tengo que empezar a hacer? Agarrar mis némesis, esas cosas que dije que en algún momento jamás iba a aceptar, y empezar a integrar. Ahora, cuando yo digo empezar a integrar, ¿quiere decir que yo voy a ser mala persona? No. Significa que esos némesis que yo en algún momento decidí que eran némesis, los voy a aceptar como parte de mí. De mi ser. Una de las cosas que más cuesta es eso. Yo todavía estoy lidiando con varios némesis. Pero lo único que veo como, digamos, ¿cómo puedo explicarlo? Lo único que veo como positivo en el camino es que al menos soy consciente de eso. Que sigo fragmentada y que voy lentamente en un camino de fusión. Entonces, lo que más me conviene hacer es dejar de ver polaridades y de reforzar esos némesis, porque los estoy reforzando. Cada vez que yo los empujo, cada vez que yo los rechazo, que los digo, andate de acá, les estoy dando más fuerza. No los estoy debilitando, les estoy dando más fuerza. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Es empezar a aceptar. Una de las cosas que son muy básicas y que por ahí algunos de ustedes pueden llegar a conocer es el famoso trabajo con el espejo. Y el espejo, no solamente el espejo de vidrio que todos conocemos, que tenemos por ahí en nuestro comedor o en el baño, en donde sea que tengan un espejo físico, sino el espejo del otro. Lo que yo veo en el otro y que no me gusta. Eso que no acepto bajo ningún punto de vista. Eso es lo que tengo que trabajar. Y ese es el verdadero trabajo espejo. El espejo físico también es trabajo igual, ¿eh? Mírense a los ojos en un espejo, sostengan esa mirada y díganse conscientemente, yo te amo. Y díganselo y vean cuánto tardan en decirlo en voz alta y sin bajar la mirada. Ya solo eso es el primer pasito para empezar. Pero eventualmente vamos a tener que trabajar con muchos espejos.
espejos por todas partes, familia, vecinos, la televisión, los medios, los partidos políticos, los líderes religiosos, el mundo. El mundo es un gran espejo. Decime qué cosas no te gustan y te voy a decir lo que tenés que trabajar. Decime qué no te gusta y te voy a decir cómo trabajarlo. Ese es el gran camino dentro de la ignorancia espiritual. Y reconociendo esos diferentes aspectos en nosotros. Esos espejos, que esos espejos no son solo espejos externos, son una parte nuestra. Y que nosotros tenemos que ir trabajando lentamente para ir integrándolo, aceptarlo. No digo, esto a veces lo que hace es llevar a, digamos, ¿cómo se dice?, a confusiones. Dice, bueno, si yo lo acepto, entonces yo me convierto en eso. No necesariamente. Simplemente te estás reconciliando con una parte que rechazaste. Probablemente ese aspecto siga quedando latente en vos, pero ese aspecto va a estar latente, pero a la vez va a estar consciente. O sea, vos vas a ser consciente de que esa energía está en vos. Ese aspecto que tanto repudiás en tantos otros, también está en vos. Aceptarlo, integrarlo, sin verlo como el enemigo, es importante, es muy importante. Y es el camino que tenemos dentro de este viaje, tanto individual como comunitario, de dejar de ver enemigos en todas partes y empezar a realmente a ser solidarios, ¿no es cierto? Solidarios no solamente porque, no sé, alguien se enfermó, por ejemplo, o alguien debe plata, o cualquier otra situación, sino porque realmente esa persona está pasando por un proceso fuerte y tiene tanto derecho a tu comprensión espiritual y tu compasión como la tendrías vos que estás en tu proceso. ¿Sí? El famoso dicho, da al otro lo que quieras recibir. ¿Sí? Si bien a veces no es fácil, no es imposible. Y lo que requiere es de mucha determinación y mucha constancia. Y no ponernos metas inalcanzables, pero sí todos los días un pasito. Todos los días, todos los días, todos los días. Más comprensión, más amor, más estar en nosotros y en unidad. Después de haber dicho esto, voy a pasar al mensaje del día de hoy. A ver qué nos dicen. Bueno. Mientras prevalezca el sentido de individualidad y separatividad entre nosotros, no podemos tener mucha esperanza de concordia y menos todavía de amor verdadero, que es justamente sentido de unidad. No gastemos las palabras diciendo que hemos de amarnos.
Veamos y comprendamos que somos uno, y eso es el amor. Veamos que nuestras diferencias individuales son accidentales y constituyen ese juego infinito de formas y matices de colores con que se expresa la vida. Lo esencial es único y lo participamos todos sin excepción. Eso es lo que nos une. Eso es el amor. Lo otro son nuestras apariencias cambiantes e ilusorias. ¿Nos aceptaremos alguna vez por lo esencial y no por las apariencias? ¿Qué me dicen? Flor de mensaje. Ahora que llegué a decir el mensaje, voy a dar lo último, que son los avisos. Si no me equivoco, mañana a las 19 horas voy a estar con mi amiga del arte de la intuición, haciendo nuestro dúo ahí de mensajes del alma. Ella está con el tarot, yo estoy con la terapia de colores, y entre las dos te vamos a decir cuál es el mensaje que tu alma necesita en este momento. ¿Qué necesitas escuchar? Bien, pasado esto, seguimos a lo demás. Este sábado voy a estar dando el segundo nivel de Reiki Usui. Así que para el que esté interesado puede escribirme a mis redes sociales, Facebook, Instagram, Caricias de Jazmín, y ahí van a encontrar, me preguntan, estoy interesada, y ahí les doy todo. Seguimos todavía con el curso de meditación, que está saliendo cada vez mejor. Para quien siga estando interesado, ya sabe, lo mismo, va a mis redes sociales, me deja un mensajito y le doy toda la información competente. ¿Qué más? El curso de meditación son los lunes a las 18 horas. Básicamente lo que se hace en el curso de meditación es en meditaciones, ya ahora vamos a ir por el tercero, así que lo que se hace es, primero se preguntan las dudas o si hubo inquietudes durante la práctica, y después se pasa a dar el ejercicio nuevo. Una vez que, más o menos, generalmente el ejercicio durará 20 minutos, 30 minutos más o menos. Pero después depende, y después obviamente se da también algún tipo de evolución en ese mismo momento, se pasa, y el practicante tiene que tener justamente la constancia de practicar durante la semana para poder darse cuenta los beneficios que le trae esa meditación. Yo igualmente siempre doy lo que es mi saber al respecto, mi experiencia respecto a ese ejercicio, pero siempre pueden pasar cosas nuevas, así que en base a eso se tienen que fijar qué les puede servir y qué no, o si tuvieron algún tipo de experiencia que no estaba contemplada dentro de lo que les pasó. Después, por supuesto, sigo con el resto de las consultas de Reiki, de las flores de Bach, de la terapia metamórfica, de Magnify Healing y sus respectivos cursos. Así que les mando un beso, un abrazo, y nos veremos la próxima.